El día de hoy vamos a cubrir lo que es algunas de las últimas presidencias que tenemos, algunos de los últimos sexenios del México antes del periodo neoliberal. ¿Vale? Mi idea es hoy acabar todo lo que es este periodo del proteccionismo económico que ya les mencioné por ahí, en qué consistió el proteccionismo económico, ¿sale? Para que el próximo sábado nosotros podamos comparar este proteccionismo económico cuando se dio el famosísimo milagro mexicano en México, ¿vale? Con el neoliberalismo que empieza más o menos en la década de los ochentas con Miguel de la Madrid, ¿vale? Entonces, empecemos con Gustavo Díaz Ordaz, ¿vale? Gustavo Díaz Ordaz tuvo por ahí eh, la misma política económica, el desarrollo estabilizador, ¿vale? Y durante su sexenio, que fue de 1964 a 1970, hubo bastantes manifestaciones de médicos, ¿vale? Exigiendo mejores salarios. También hubo por ahí un foco guerrillero que se levantó en Guerrero en 1967 con el líder Lucas Cabañas, ¿sale? ¿Vale? Y ojo, debido por ahí a la influencia de la Revolución Cubana, y a todo lo que es la antidemocracia del gobierno. El 2 de octubre de 1968 se genera la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, pregunta de examen. ¿Sale, vale? Repito, una de las características que nos pueden llegar a preguntar del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz es la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, ¿vale? ¿Y esto por qué fue? Bueno, obviamente es todo un proceso, ¿sale? ¿Vale? Fue una situación que no inició, no fue de la noche a la mañana, ¿vale? Empezó meses antes, más o menos en julio, algunos estudiantes del Poli se enfrentaron por ahí con dos grupos porriles que los instigaban, ¿sale? ¿Vale? Entonces, pues estos grupos empezaron por ahí a tener ciertas complicaciones y los granaderos, ya saben, el grupo de choque, bueno, el grupo de control, de la Ciudad de México, intervienen en este enfrentamiento, ¿vale? Y obviamente al intervenir, pues hieren, lastiman a varios estudiantes arrojándoles por ahí piedras. ¿Sale, vale? Y este momento en el que los granaderos intervienen entre este grupo de choque de los grupos porriles, valga la redundancia, con estudiantes del Poli, dispara una serie de marchas, de manifestaciones por la situación que se generó entre estos estudiantes y los granaderos. ¿Sale, vale? No solo eso, bueno, además, pues ya había cierta inconformidad porque la parte de los estudiantes y la gran mayoría de los trabajadores de México, pues no estaban representados en el gobierno en turno. Además, había una gran desigualdad. ¿Sale, vale? Y aunque el país atravesaba un crecimiento económico, acuérdense que si estamos todavía en la parte del milagro mexicano, ¿cómo fue el crecimiento? ¿De cuánto fue el crecimiento durante el milagro mexicano? ¿De cuánto fue? Perfecto, el 6%, 6.6%, ¿vale? Sobre una inflación de cuánto, acuérdense que es pregunta de examen. Sobre una inflación de cuánto. ¿De cuánto fue la inflación? Del 2%, exactamente. Dale, ¿vale? Entonces sí, en el país había un crecimiento económico, dale, ¿vale? ¿Vale? Pero obviamente ese crecimiento no tenía nada que ver con la forma en la que se distribuía la riqueza. O sea, sí, sí había crecimiento, sí, sí había un desarrollo económico del 6.6% y una inflación del 2.2%, es decir, la economía mexicana estaba creciendo, pero este crecimiento no se veía reflejado en
todo el país, es decir, en todas las personas. Obviamente, la riqueza no se estaba distribuyendo, ¿sale? ¿Vale? De todo, de igual manera en todos los sectores del país, ¿vale? Y a esto vamos a sumarle que desde la Segunda Guerra Mundial, por ahí las clases más bajas, las clases populares, eran por ahí víctima de lo que es la fuerza de seguridad de la ciudad. ¿Sale? ¿Vale? Además, los estudiantes de clase media, pues no, les comento, no se veían representados entre las figuras y espacios políticos de la época. O sea, sí teníamos un gobierno, sí estaba ahí el presidente, pero en la parte de los legisladores, en la parte del gobierno, en la parte federal, del poder ejecutivo, en la parte del poder judicial, no había quien representara los intereses de la clase media y más de estos estudiantes, pues que ya tenían una situación un poquito más consciente, ¿vale? Además de esto, ¿no? O sea, imagínense, ya van dos aspectos importantes que causan este movimiento del 68 que resulta en la matanza del 2 de octubre, ¿no? Ya tenemos primero las huelgas la situación del conflicto con el poli y los grupos porriles, en donde se meten los granaderos, hacen por ahí su desorden y empiezan a manifestarse los estudiantes en contra de esta situación, ¿vale? Causa dos, la parte de la desigualdad y que había una falta de representación de los estudiantes de la clase media en el gobierno en turno. Y no solo eso, en la parte internacional, ¿sale? ¿Vale? Teníamos que en el mundo, pues los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones en muchísimos lugares, ¿sale? ¿Vale? Incluidos México, porque había una situación de Vietnam y con los Estados Unidos. Entonces se buscaba por ahí acabar o se buscaba por ahí que Estados Unidos terminara esta guerra de Vietnam, vale, vale, en los Estados Unidos, o un socialismo por ahí con un rostro más humano en Checoslovaquia, que vea por ahí ciertas situaciones también totalitarias, impositivas en Checoslovaquia, ¿sale? ¿Vale? Y pues obviamente algunos estudiantes aquí en México y en Estados Unidos, pues pensaban que la guerra de Vietnam no era algo adecuado, correcto, ¿sale? ¿Vale? Y la última causa fue Cuba, ¿vale? Cuba fue por ahí como la inspiración de muchos jóvenes en el mundo en esta época, ¿vale? Porque con la revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, pues Cuba logra por ahí independizarse, acabar con este dominio estadounidense, ¿sale? ¿Vale? Y pues obviamente muchos lo veían como un, como un objetivo, ¿no? Como una aspiración a alcanzar, ¿vale? Entonces, este movimiento pues fue una inspiración para jóvenes de muchas partes del mundo occidental, ¿vale? Y obviamente Cuba era un ejemplo de que una revolución sí era posible, un cambio sí era posible. ¿Vale? Acuérdense que pues en este momento los estudiantes mexicanos sentían que el gobierno era antidemocrático, que el gobierno no los representaba y además veían que había crecimiento económico, pero ese crecimiento no se distribuía, esa riqueza no se distribuía. Entonces, este movimiento revolucionario en Cuba, encabezado por Fidel Castro, le daba a los estudiantes mexicanos un norte, ¿no? Una aspiración, una esperanza de que sí se podía generar un cambio. ¿Sale, vale? Y entonces, pues obviamente los estudiantes ya estaban molestos en cuanto a sus condiciones, ¿vale? Y no solo eso, no solo eso, también tenemos que recordar que en México, en 1968, se iban a celebrar los Juegos Olímpicos. Entonces, los estudiantes decían, ¿cómo es posible
que el gobierno sí tenga presupuesto para inaugurar estadios y generar la adaptación de las instalaciones deportivas para los Juegos Olímpicos, pero no invierte en educación, no invierte en mejores salarios, no invierte en transporte, no invierte en infraestructura que le sirva a todo el pueblo, ¿sale y vale? Entonces, esto aumentó más la inconformidad de los estudiantes, ¿sale y vale? Y entonces, pues obviamente los estudiantes usaron como inicio esta situación de los granaderos con los estudiantes del poli y los grupos porriles, ¿vale? Pero pues realmente había muchas cosas, previas, ¿vale? Que habían, preparado todos estas manifestaciones que se habían generado en la época, ¿vale? Prácticamente, pues, este movimiento lo que demandaba, pues, era primero resultado del grupo, del conflicto que hubo entre grupos porriles y estudiantes del poli, pues se había generado por ahí ciertos presos políticos y previamente en algunos otros movimientos, en algunas otras manifestaciones, ya se habían encarcelado a los líderes de esos movimientos, pues con la finalidad de mitigar, ¿no? De acabar, de acabar con estos levantamientos, porque pues se acercaban las Olimpiadas. Entonces, obviamente el gobierno mexicano pues no quería que el mundo viera pues que realmente en México había una inconformidad con relación al gobierno. ¿Sale, vale? Y entonces, una de las demandas de este movimiento del 68, ¿vale? Porque fueron una serie de manifestaciones que se generaron, fue la libertad de los presos políticos, ¿vale? También la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, ¿vale? Que criminalizaba las huelgas, ¿sale? ¿Vale? O sea, lo que quería el gobierno pues era evitar que la gente se manifestara, pues porque en ese momento iban a ser las Olimpiadas, ¿sale? ¿Vale? También ellos pedían la desaparición del cuerpo de granaderos, que eran pues este grupo de seguridad que normalmente mitigaba movimientos de huelga y manifestaciones de una manera violenta. Y además pedían la destitución de los jefes policíacos que habían encabezado todos estos movimientos en contra de los estudiantes. ¿Sale, vale? Ahora, resultado de este movimiento de 68, de esta matanza que se generó el 2 de octubre, ¿vale? Pues los estudiantes eh, inauguraron algo nunca antes visto en México, ¿vale? Mucho tiempo, resultado de esta matanza que ocurrió, pues por primera vez se cuestionaban si el presidente era apto para estar en el cargo. Vale, vale. O sea, había un descontento social enorme en ese momento de la historia, ¿vale? Debido a la violencia y a la represión con la que el Estado había sofocado este movimiento del 68. ¿Sale, vale? Y entonces, obviamente, a partir de aquí fue cuando realmente se empieza a generar una crítica, un cuestionamiento de los siguientes sexenios, de si realmente estaban o no haciendo su trabajo, ¿vale? Pero todo todos estos reclamos y toda esta inconformidad, ¿vale? Pues sí trajo una serie de transformaciones que vamos a ver en el próximo sexenio, ¿sale? ¿Vale? Ahora, esta masacre pues obviamente esta matanza de Tlatelolco, ¿vale? Generó por ahí oficialmente, pues se habla de entre 300 y 400 personas, bueno, personas muertas, ¿vale? Por parte de las fuerzas de seguridad, pero pues realmente la cifra exacta aún no está confirmada, ¿vale? Pero pues a eso hay que sumarle las más de 1,200 detenciones que se generaron.
¿Sale y vale? Y entonces, resultado, pues de esta parte empieza a haber un poquito más de aportes de transformación hacia con la educación y hacia con los estudiantes. ¿Sale y vale? Además, previo a este movimiento del 68, a esta matanza, ojo, ¿vale? El gobierno, para tratar de llegar a un arreglo con ellos, crea el Consejo Nacional de Huelga el 2 de agosto de 1968. Pregunta de examen. ¿Sale, vale? Repito, para tratar de llegar a un arreglo con todo este movimiento, con todos estos estudiantes, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz crea el Consejo Nacional de Huelga el 2 de agosto de 1968. Pregunta de examen. ¿Sale, vale? Después, pues ya mencionamos que en ese año se iban a generar las Olimpiadas y pues que el gobierno mexicano quería aparentar ante el extranjero pues que éramos un país bien desarrollado y que todos estaban felices y que no había problemas, ¿sale, vale? Entonces, pues esto también fue de la mano, estuvo de la mano con el hecho de que en el 70 se hizo la Copa del Mundial de Fútbol. ¿Sale, vale? O sea, estos estudiantes decían, ¿cómo es posible que se haya presupuesto para todo esto, pero no para las necesidades reales del pueblo? ¿Sale, vale? Ahora, otra pregunta de examen, ¿vale? El 14 de febrero de 1967 se firmó en Tlatelolco el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido o mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Aquí viene, esa es pregunta de examen. El Tratado de Tlatelolco, ¿vale? Se firmó en México y fue propuesto por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. ¿En qué consiste este Tratado de Tlatelolco? Bueno, consiste en que se establece que en América Latina no iba a haber un desarrollo de armas nucleares, ¿sale? ¿Vale? Con la finalidad, pues, de evitar situaciones como las que ocurrieron al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, ¿sale? ¿Vale? Entonces, repito, pregunta de examen. Tratado de Tlatelolco, ¿vale? Es propuesto por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿vale? Y consiste en proponer la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. Es decir, pues que en nuestros territorios no se desarrollen armas nucleares para evitar tragedias como las que ocurrieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. ¿Sale, vale? Esa es pregunta de examen. Y también se generó pregunta de examen, también se generó pregunta de examen, la expropiación de los yacimientos de hierro en las Truchas y plutonio en Michoacán. Entonces, de aquí, ¿cuáles son las preguntas de examen del gobierno de Díaz Ordaz? Pregunta número 1. Su política económica continúa, todavía es la parte del desarrollo estabilizador. Repito, pregunta de examen número 1 de este sexenio, todavía sigue siendo el desarrollo estabilizador la política económica de este gobierno. Pregunta de examen número 2. Durante el gobierno de Díaz Ordaz ocurre la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en el 2 de octubre de 1968. Y ojo, aquí el que da la orden de que maten a los estudiantes
fue Luis Echeverría Álvarez, ¿eh? Acuérdense de este nombre. El que da la orden, repito la 1, Joana, claro que sí. La primera pregunta de examen es que la política económica durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz sigue siendo el desarrollo estabilizador. Repito, la política económica de Gustavo Díaz Ordaz o del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz sigue siendo el desarrollo estabilizador. Pregunta de examen número 2. Durante el gobierno de Díaz Ordaz es que se da la matanza del 2 de octubre, la matanza estudiantil del 2 de octubre, por órdenes de Luis Echeverría Álvarez. Pregunta número 3. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se crea el Consejo Nacional de Huelgas. Ya saben, con la intención de tratar de llegar a un arreglo con este movimiento estudiantil del 68, pero pues no. Pregunta examen número 4. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, se firma el Tratado de Tlatelolco. Repito, durante el gobierno de Díaz Ordaz, se firma el famosísimo Tratado de Tlatelolco o Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Y acuérdense, el que lo propuso fue Gustavo Díaz Ordaz. Y es el que dice que vamos a desnuclearizar América Latina para evitar tragedias como como las que ocurrieron por ahí en Hiroshima y Nagasaki al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y pregunta de examen 5 de este sexenio. La expropiación se da en este sexenio, la expropiación de yacimientos de hierro en Las Truchas y plutonio en Michoacán. Esas son las 5 preguntas de examen. Casi siempre es una relación de columnas y casi siempre les ponen el gobierno de Díaz Ordaz junto con el gobierno de Luis Echeverría. O sea, les ponen por ahí varias características y ustedes tienen que relacionar este gobierno con el siguiente. ¿Sale, vale? Mande, Fer. Claro que sí, la última hace referencia a que durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se generó la expropiación de yacimientos de hierro en Las Truchas y de plutonio en Michoacán. Expropiación es similar a nacionalización. Es algo así como lo que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo o como lo que hizo Adolfo López Mateos con la luz, la energía eléctrica. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿De qué, Fer? Vientos. Y estos, pues prácticamente son los puntos más preguntados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en los exámenes de admisión, ¿vale? Seguimos. Acuérdense que también para el examen del Poli nos preguntan esto. Para el examen del Poli también hay historia de México, ¿ok? Sale y vale. Sigo entonces. El siguiente gobierno fue el de Luis Echeverría Álvarez. Ven que les mencioné
que recordaran el nombre de la personita, del jefe que había dado la indicación de disparar en contra de los estudiantes. Pues él se convierte en el presidente del siguiente sexenio. Él fue presidente de México de 1970 a 1976, ¿vale? Durante su gobierno termina el milagro mexicano, pregunta de examen. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, termina el milagro mexicano, pregunta de examen. Y pues obviamente a él ya no le funcionaba el desarrollo estabilizador, porque pues ya había acabado el milagro mexicano, ya tenía por ahí muchas devaluaciones, muchas situaciones por ahí importantes de la economía. Entonces él intentó, pregunta de examen, el desarrollo compartido. Su política económica fue el desarrollo compartido. Pregunta de examen. Repito, Luis Echeverría Álvarez o durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se intentó el desarrollo compartido. Y esto que postulaba o que nos decía, ¿se acuerdan que en el gobierno pasado los estudiantes del movimiento de 68 manifestaban que no había una distribución correcta de la riqueza o adecuada de la riqueza y además manifestaban que no se sentían representados en el gobierno? Bueno, pues con este desarrollo compartido, en teoría proponía la inclusión de toda la población en el desarrollo del país. O sea, él pues quería tomar en cuenta a estos sectores del país que estaban olvidados, a estos sectores del país que no veían reflejado en sus bolsillos el crecimiento económico que hubo durante el milagro mexicano. ¿Sale y vale? Entonces, con este desarrollo compartido, se pretendía incluir a todos los sectores del país en este crecimiento económico, que todos pudieran ver reflejado en su economía, este crecimiento que hubo durante el milagro mexicano. ¿Sale, vale? Sin embargo, pues obviamente no se hizo como debería, los planes no salieron como que se pensaba, y terminó beneficiando a unos pocos, otra vez. ¿Sale, vale? Y entonces, pues las empresas privadas elevan mucho su producción y también elevan por ahí un poco el salario de los trabajadores. ¿Sale, vale? Para tratar de subsanar este detallito. ¿Ok? Hubo por ahí ciertas guerrillas radicales de maestros, estudiantes y la Liga Comunista en contra de Luis Echeverría Álvarez, porque pues no olvidan, todavía no olvidaban, pues imagínense lo que había ocurrido si hoy día todavía no lo olvidamos. Los estudiantes de la UNAM todos los 2 de octubre se van a marchar, ¿no? Entonces, en este momento todavía seguía muy reciente este evento que ocurrió en el gobierno de Díaz Ordaz. ¿Sale, vale? Y pues Luis Echeverría Álvarez, para tratar de reconciliarse un poco, para tratar de ganar un poco de aprobación, porque, o sea, aquí se imponían prácticamente a los presidentes y la única forma en la que teníamos de expresar nuestro descontento era en la desaprobación que el presidente tenía. O sea, la aprobación de Luis Echeverría Álvarez estaba por los suelos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pues esa era la situación, ¿vale? Más o menos, este, intenta Luis Echeverría Álvarez reconciliarse con, con, con los grupos a los que más violentó.
en la matanza del 68. Acuérdense que él fue el que dio la indicación, ¿vale? ¿Y cómo intenta reconciliarse? Pues liberando a algunos presos políticos que se habían encarcelado de las manifestaciones previas durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿vale? Y ahí también creó pregunta de examen el CONACYT. Repito, pregunta de examen. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se creó el CONACYT. Repito una vez más. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se creó el CONACYT, ¿vale? Y obviamente, pues ya Luis Echeverría Álvarez ya tenía práctica con eso de, de las represiones violentas hacia con los estudiantes. Entonces, pregunta examen, en 1971 se da otra represión en contra de estudiantes. A esta represión se le conoce como el halconazo o matanza del jueves de Corpus. Pregunta de examen. Repito, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se da la represión estudiantil conocida como el halconazo o matanza del jueves de Corpus. ¿Mande, mandé? Ah, ah, no, ya falleció hace poquito. Acaba de fallecer, pero no la he actualizado. Tiene razón, muy bien, sí, en efecto, ¿vale? Pero ya, sí. Ah, pues en ese momento, los que elegían a los presidentes eran el partido en turno. O sea, se hacían elecciones, pero prácticamente eran elecciones simuladas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ya el PRI tenía elegido a Luis Echeverría Álvarez, ¿sale? Mandaba a hacer estas elecciones, pero sin importar por quién se votara, iba a ganar el candidato del partido en turno, ¿vale? En este momento ya existía el PAN, porque el PAN se creó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas para tratar de contrarrestar el populismo de Lázaro Cárdenas, como le decían, ¿vale? Pero los candidatos del PAN, pues nunca, jamás en la vida ganaban nada. ¿Vale? Todo lo ganaba el PRI porque era el partido político en turno. Y esta situación democrática era solo una simulación. Por eso los estudiantes del 68 manifestaban esta antidemocracia que existía en nuestro país. O sea, era nada más como el circo para que la gente dijera que sí, que hay mucha democracia, pero realmente, pues no la había, ¿sí me doy a entender? No, ¿de qué? Y Luis Echeverría Álvarez murió hace 2 años, o sea, murió a los 100 años. No tiene 102, murió a los 100. ¿Vale, vale? Vientos. Y se creó el centro turístico de Cancún, ¿sale, vale? Se crea el centro turístico de Cancún y pregunta de examen. Luis Echeverría Álvarez fue el primer presidente en incentivar las relaciones comerciales con China. Así viene en el examen. Sexenio durante el cual se incentivan o crecen las relaciones comerciales con China, el de Luis Echeverría Álvarez. ¿Sale, vale? Él empieza a incentivar esta relación, esta relación comercial, diplomática con China,
¿Sale y vale? Además, se creó el Fondo Nacional de la Vivienda. Claro que sí, Joana. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez incentivó, motivó, promovió, ¿sale y vale? Lo que es la relación comercial y diplomática con China. Es decir, a partir de este sexenio, México y China empiezan esta amistad comercial que hoy día pues ya está súper fortalecida, ¿no? Pero se inició, pregunta de examen, con Luis Echeverría Álvarez. ¿Sale, vale? También creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y acuérdense que Luis Echeverría Álvarez estaba necesitado de aprobación, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que él había dado la orden de que mataran a los estudiantes y nadie estaba de acuerdo con que estuviera ahí, pero nadie podía hacer nada. Entonces, este presidente tenía una aprobación bajísima y recibía muchas críticas. Sale, ¿vale? Pero pues no nos quedaba de otra porque no podíamos quitarlo al 100, o sea, no podemos llegar y hacer una revolución, ¿no? O sea, había una situación de control político muy fuerte en ese momento y más porque pues veníamos de una matanza, ¿no? O sea, ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Entonces, lo único que Luis Echeverría Álvarez podía hacer era tratar de mejorar la imagen que los estudiantes y que el pueblo tenía de su gobierno. Entonces, una forma de reivindicarse con los estudiantes fue aumentar el presupuesto de la UNAM. ¿Sale, vale? O sea, crece en un 1600%. Empieza a darle mucho, mucho más presupuesto para poder generar más investigación, mejores condiciones estudiantiles, para crear más escuelas, ¿sale, vale? Y acuérdense que quedamos que con Luis Echeverría Álvarez acaba el milagro mexicano. Entonces cometió el mismo error que está cometiendo Milei en Argentina y de repente dice, ay, pues si no hay dinero, pues imprimimos más, ¿no? Y empezó a imprimir muchísimo papel moneda, así, pero a lo loco, ¿no? Así como Milei ahorita en Argentina, ¿sale, vale? Y entonces viene una superinflación. ¿Por qué? Porque empieza a circular mucho papel moneda en nuestro país, pero nuestro país no tenía la producción como para sustentar ese dinero. Entonces, el hecho de que imprimamos mucho dinero, pero no estemos produciendo lo suficiente para sustentar la impresión de tanto dinero, que no tengamos estas reservas, que no tengamos esto que sustente la impresión de dinero, hace que el dinero pierda su valor y que las cosas se inflen. ¿Por qué? Pues porque como ahora ya hay muchos, 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 muchos billetes, pero esos billetes casi no están sustentados porque no hay producción, no hay suficiente desarrollo, pues entonces las cosas tienen que subir porque ya hay mucho dinero circulando. ¿Sí me doy a entender? Y entonces se imprime papel moneda a lo loco, viene una superinflación, ¿vale? Y se da la primera gran crisis económica en 30 años de prosperidad. O sea, hubo 30 años de este crecimiento económico de 6.6 por encima de los 2.2 de inflación. O sea, un crecimiento muy, muy bueno. Y vean, acuérdense que en el gobierno de Adolfo López Mateos por ahí, el dólar costaba 12 pesos, ¿no? Ah, pues con Luis Echeverría Álvarez, el dólar alcanzó los 26 pesos. O sea, si ustedes querían comprar un dólar, tenían que pagar 26 pesos mexicanos. Manda, Emiliano. Ah, sí, sí estuvo en la cárcel. Sus últimos años ahí estuvo. Pero sí fue reciente. O sea, no fue durante su gobierno, no. No, no, acuérdense que antes, no, no, antes eran intocables. Además, los presidentes, los políticos en México tienen fuero. ¿Sabe lo que es fuero? El fuero es un privilegio, es una exención. Un político, un dirigente, un gobernador, un presidente no puede ser juzgado como cualquier civil. Le deben de hacer un juicio distinto porque representa una imagen, una autoridad y entonces tiene que ser juzgado de manera distinta.
Sí, en algunos, sectores, en algunos, espacios, sí. Antes tenían fuero hasta la iglesia. O sea, todos los que pertenecían al clero tenían fuero. Ahorita ya es más disimulado, pero sí, todos los políticos mexicanos tienen fuero. ¿Sale? ¿Vale? Por eso no era tan fácil así como juzgarlos y encarcelarlos. Primero tienen que desaforarlos, quitarles el fuero y ya luego los juzgan como civiles. ¿Sale? ¿Vale? Vientos. Y entonces vean, o sea, hay una inflación, hay una crisis, o sea, todo nuestro desarrollo de 30 años, bien bonito, dale, vale, bien emocionados con el milagro mexicano, se vino abajo, se nos acabó el sueño, se nos acabó el milagro mexicano, ¿sale, vale? Y obviamente, pues toda esta situación genera muchos levantamientos, sí genera muchos movimientos, muchos inconformes. De hecho, muchos guerrilleros de izquierda se levantan contra los banqueros, empiezan por ahí a secuestrarlos y pues obviamente lo que intenta el gobierno es generar por ahí aumento de impuestos a empresarios para tratar de acabar con esta crisis económica. Los empresarios se enojan, sacan sus capitales del banco y viene otra crisis económica. O sea, un desorden se da en este gobierno, ¿sale? ¿Vale? Pero bueno, aunque sea, se inaugura la primera línea del metro de la Ciudad de México durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. ¿Sale? ¿Vale? Repito, los Estados Unidos mexicanos y la República Popular China establecen relaciones diplomáticas, ¿vale? En 1972, en este gobierno, ¿vale? Y un año después, pues se genera ya formalmente toda esta relación comercial, ¿sale? ¿Vale? Y de hecho, desde ese entonces, la mayoría de los presidentes de México han realizado visitas a China, ¿sale? ¿Vale? Para mantener esta relación comercial, ¿ok? También durante 1973, durante este gobierno, pregunta de examen, se crean los colegios de bachilleres, se crean los SHs, las escuelas estatales preparatorias y se crean las FES. Ahorita ya son FES. Antes eran ENEP, las escuelas, las escuelas de estudios superiores. ¿Sale, vale? O las ENEP, las escuelas nacionales de estudios profesionales. ¿Sale, vale? Ahorita ya son FES, pero se crearon, obviamente, resultado de todas las exigencias de los estudiantes. ¿Vale? Y también se crean nuevas universidades. Se crea la UAM, la UAM y más planteles del Poli. ¿Sale, vale? O sea, pues la presión social y toda la inconformidad que había con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, pues sí trajo algunos beneficios, ¿no? Se crearon muchas escuelas, hoy día pues ya tienen más oportunidad para entrar a alguna de esas escuelas públicas. ¿Sale, vale? Algunas hoy día ya son muy malas, pero otras pues todavía siguen siendo relativamente competitivas. ¿Sale, vale? Entonces, acuérdense, pregunta de examen. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se crea el Colegio de Bachilleres, los SHs, las escuelas estatales preparatorias, las FES, la UAM y la UAM. También se hace una reforma educativa en el 73 y siempre que hay reformas educativas, obviamente cambia la brújula de la educación en México y se tienen que modificar los planes y programas y los libros de texto. Entonces, se cambian planes y programas para primaria, para secundaria y empiezan a promoverse los valores nacionales, ¿no? Para volver a incentivar este patriotismo porque la gente ya no creía en su gobierno. ¿Sale, vale? Y además, con esta reforma educativa se intenta llegar a todos los grupos sociales. Acuérdense
que se generaba una inconformidad porque había una mala distribución de la riqueza. No solo eso, había una mala distribución de los servicios básicos, entre ellos los servicios educativos. ¿Sale y vale? Entonces, con esta reforma educativa, en teoría, se intenta llegar a todos los grupos sociales y se intenta adaptar la educación a las necesidades de todos los sectores de la sociedad. En teoría, ¿verdad? Porque hasta la fecha todavía la educación sigue siendo un privilegio de muchos, ¿no? Porque ustedes tienen la ventaja, pues, de que están en una zona urbana, de que tienen acceso a internet, de que tienen a lo mejor escuelas preparatorias o tuvieron escuelas preparatorias cerca, ¿sale? ¿Vale? Pero hay comunidades hoy día que todavía no tienen preparatorias y que si tienen algunas secundarias son telesecundarias, que son, la verdad, un sistema educativo, un modelo educativo bien carente, bien pobre. O sea, no, si las secundarias presenciales tienen deficiencias, no, pues, las telesecundarias están todavía peor. Y actualmente, hoy en pleno 2024, todavía hay comunidades, ¿vale? Obviamente en el interior de la República, en donde no hay preparatorias y en donde la única oportunidad para estudiar la secundaria es en una telesecundaria, en donde solamente hay una persona que cuida a los chicos y les ponen las clases en la televisión, nada más. En teoría esa persona pues tiene que disipar dudas, pero luego esa persona pues no sabe disipar las dudas, ¿sale? ¿Vale? Entonces está complicado, o sea, desde el 73 con esta reforma se intenta generar esta situación de de llevar la educación a todo México, pero pues hasta hoy día esto ha sido pues un sueño nada más. Todavía no tenemos preparatorias y no tenemos que sí se han construido bastantes, pero no, todavía no se llega a todo el país, ¿vale? También, obviamente, se dieron subsidios al poli, con lo que obviamente se crearon más planteles del poli. Y se impulsa la educación técnica, la educación para los adultos, la difusión cultural y la educación bilingüe, ¿vale? Todavía en este momento de la historia había muchos adultos analfabetas que no sabían leer y escribir. De hecho, actualmente todavía hay adultos mayores, que no saben leer y escribir. ¿Sale, vale? Ya son menos, ¿vale? Pero todavía hay, ¿ok? Y se impulsa, pregunta de examen, se impulsa una reforma a la ley orgánica del Distrito Federal. Hoy día ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México, pero en este momento se llama Distrito Federal. ¿Vale, vale? Repito entonces, pregunta de examen. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se impulsa una reforma a la ley orgánica del Distrito Federal, del DF. ¿Sale, vale? Dudas, porque de este gobierno sí salen bastantes preguntitas. ¿Sale, vale? Dudas de este gobierno de Luis Echeverría Álvarez, porque ya casi llegamos al final del proteccionismo económico y luego ya vamos a ver la tragedia neoliberal. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Sale, vale. Sigo entonces. Siguiente sexenio. Sale, vale. José López Portillo. Ay, caray. Vamos a ver. José López Portillo fue un abogado y político de la UNAM. Él gobernó de 1976 a 1982 y pregunta de examen. Su política económica fue el modelo de la Alianza para la Producción. Repito, pregunta de examen. Su política económica o su modelo económico fue la Alianza para la Producción. Así viene en el examen, se los van a preguntar.
¿Sale, vale? Anótenlo, por favor. Acuérdense que de lo más preguntado en los exámenes de admisión son estas políticas económicas que implementan los sexenios contemporáneos de los gobiernos de México. Entonces, en el caso de José López Portillo, tenemos el modelo de la Alianza para la Producción, ¿vale? Y él intenta consolidar el desarrollo compartido de su antecesor, Luis Echeverría Álvarez. ¿Se acuerdan que Luis Echeverría Álvarez trató de integrar a toda la población en el desarrollo, pero pues no le funcionó y otra vez unos pocos se vieron beneficiados? Bueno, pues José López Portillo dijo, no, yo ahora sí lo voy a lograr, lo voy a conseguir, ¿sale, vale? Y entonces impulsa el modelo de la Alianza para la Producción, ¿sale, vale? Y vean, José López Portillo sigue siendo del PRI. O sea, todos estos gobiernos, todos los gobiernos que hemos estado trabajando son del PRI, han sido priistas. ¿Sale, vale? O sea, y acuérdense que el PRI fue un partido que se fundó desde con Plutarco Elías Calles. Bueno, el abuelito del PRI, ¿no? Lo fundó Plutarco Elías Calles. Y desde ahí, vean, ha seguido, o sea, prácticamente ha gobernado ininterrumpidamente el PRI hasta ahorita por casi 50 años, ¿no? Entonces, todo este periodo histórico, que se los van a preguntar ahí, se le conoce como unipartidismo. ¿Por qué? Porque un solo partido gobernó durante todos estos años. Por eso es el unipartidismo, que termina hasta finales del siglo. Cuando entra uno, no sé si mejor o peor, ¿sale, vale? Pero hasta finales del siglo, o sea, vean, todavía apenas este gobierno acaba en 1982, o sea, todavía nos faltan 18 años más del PRI. Claro que sí, Joana, a este periodo en el que México fue gobernado por un solo partido, entre paréntesis, por el PRI, se le conoce como unipartidismo. Repito, a este periodo en el que nuestro país fue gobernado por un solo partido, entre paréntesis, acuérdense, el PRI, no se les vaya a olvidar, ¿vale? Se le conoce como unipartidismo, ¿sí? No, fechas no, pregunta nada más así los eventos del que ocurrieron, lo más relevante en cada sexenio, con cada presidente. De hecho, le ponen ahí, principales aportes de tal presidente, o principales características de tal gobierno, y le ponen el nombre del presidente. Por eso estructuré así este material. Vientos. Sale, vale. Y entonces, con José López Portillo viene un casi milagro, porque con José López Portillo encuentran nuevos yacimientos de petróleo. Uy, ¿no? Entonces el gobierno, pero estaba pregonando y gritando a todo el mundo que México otra vez iba a crecer porque teníamos nuevos yacimientos de petróleo y con este petróleo íbamos a ser millonarios, todos íbamos a tener una economía bien fuerte, ¿sale, vale? Y entonces, debido a que durante este gobierno se encuentran nuevos yacimientos de petróleo, José López Portillo empieza a generar situación de deuda, empieza a pedir préstamos para construir, para generar infraestructura, situaciones de carretera, situaciones para el país, ¿vale? Y sustenta toda la economía en la producción y venta del petróleo. A este proceso, pregunta de examen, a este proceso en el que en el que José López Portillo fundamenta toda la economía del país en el petróleo, se le conoce como petrolización de la economía, pregunta de examen. Esta petrolización de la economía se da durante el gobierno de José López Portillo y es por eso, porque encuentra nuevos yacimientos y ya él ya se siente soñadísimo, se siente
que México ahora sí va a volver a crecer como durante el milagro mexicano. ¿Sale, vale? Anótenlo. Entonces acuérdense, encuentra nuevos yacimientos y se sueña, ¿no? O sea, se siente que ya todos los problemas del país con estos nuevos yacimientos se solucionan. Y no solo eso, no solo eso. En 1981 el precio del petróleo sube de manera temporal. O sea, imagínense, encontramos nuevos yacimientos y el precio del petróleo a nivel internacional de manera temporal subió, ¿sale y vale? De $12.8 a $33.20 por barril. O sea, sube bastante, ¿no? Pero esa subida de precio, pues fue temporal, ¿sale y vale? Y entonces, ojo, ojo, ¿vale? Obviamente empieza a haber cierta situación económica temporal para el país, ¿vale? Pero hay un detalle importante. Este sexenio arrastra todas las deficiencias y carencias de los sexenios previos y entonces pone en marcha el sistema alimentario mexicano, el SAM, pregunta de examen. Durante el gobierno de José López Portillo se pone en marcha el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, en el que el Estado, acuérdense que en historia, al usar la palabra Estado, nos referimos a gobierno, ¿sale? ¿Vale? Entonces, el gobierno mexicano, el gobierno federal, el Estado federal, el Estado, ¿vale? Empieza a suministrar créditos al campo, maquinaria e insumos baratos para reactivar la economía en este sector, en el sector agropecuario. ¿Sale, vale? Y entonces, pregunta de examen, como José López Portillo ya no sabía cómo reactivar la economía, aplica, implementa el famosísimo IVA. Hoy día ya es normal que compremos las cosas con IVA, pero ¿qué creen? No lo era. El IVA no existía. El IVA fue un invento del gobierno, literal. Se lo sacaron de la manga porque no sabían cómo reactivar la economía. Entonces, el gobierno de José López Portillo empieza a implementar este IVA a todo lo que compramos para tratar de sacar un poco más de dinero. Y no solo eso, José López Portillo, pues intenta generar las carreras técnicas, intenta promover la educación técnica. Y pregunta de examen, se crea el CONALEP. Pero el CONALEP de manera inicial, así como fue fundado, estaba diseñado para tener carreras terminales. Es decir, el CONALEP continuaba la secundaria, pero cuando uno hacía el CONALEP, solo salía con carrera técnica y ya no podía aspirar a una carrera profesional por la estructura de los planes de estudio. ¿Eso por qué? Pues porque le convenía más a las empresas pagar mano de obra técnica, que es más barata, que mano de obra profesional, que en teoría se tiene que pagar mejor. Entonces la gente entraba al CONALEP, estudiaba en el CONALEP y salía con su carrera técnica. Pero si querían estudiar una carrera profesional, una carrera universitaria, eso que habían estudiado en el CONALEP no les servía. Tenían que volver a hacer la preparatoria para poder entrar a una carrera profesional. ¿Sale, vale? Esto obviamente ya hoy día no es así. Hoy día ya los que estudian en el CONALEP tienen la opción de sacar su carrera técnica y además de poder estudiar la universidad. Pero eso fue con reformas que hicieron porque la gente ya no estudiaba en el CONALEP. Como truncaban su oportunidad de seguir creciendo, entonces la gente empezó a dejar de ir a los CONALEPs y el CONALEP se dio cuenta de que la gente ya se había dado cuenta de eso y entonces tuvo que cambiar sus planes y programas de estudio
para darle la oportunidad a los estudiantes del CONALEP de hacer una carrera profesional. ¿Sale, vale? Y entonces viene un desplome, un desplome del precio de la plata. Acuérdense que ya lo vimos en geografía, México es el principal productor mundial de plata. Entonces también obtiene ingresos de la plata, pero no solo el precio de la plata bajó, se desplomó, también, ¿se acuerdan que dijimos que de manera temporal el petróleo había subido? Ah, pues ahora baja el precio del petróleo, cae el precio del petróleo y ojo, porque cuando José López Portillo entra al poder, obviamente entra criticando lo que hizo su antecesor y él dice que con él, que con su gobierno no iba a haber devaluaciones y que iba a defender el peso como un perro, ¿no? O sea, que iba a evitar a toda costa que la moneda mexicana se devaluara, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que se traga sus palabras. Porque con todo el desorden que hubo, vale, con la caída del petróleo, pues se le acaba esta ilusión de que el petróleo nos iba a salvar y viene una nueva crisis y una devaluación peor. Ahora el dólar, en lugar de costar 26 pesos como quedó en el sexenio anterior, el dólar alcanza los 70 pesos. O sea, si querían comprar un dólar, tenían que pagar 70 pesos mexicanos. ¿Sí me doy a entender? Obviamente a las personas, a los empresarios millonarios que tenían sus fortunas en bancos extranjeros y en moneda extranjera, en dólares, les convino. Obvio, ¿no? Porque pues pasaron de tener a lo mejor $1,000, ¿no? A tener $2,000 y eso obviamente se vio reflejado en la parte mexicana, en la moneda mexicana, ¿no? Obviamente, si tienen su dinero en dólares y el peso se devalúa, al tener los mismos dólares, pero como el peso se devaluó, pues ya tienen más pesos. Entonces, esta devaluación, pues obviamente solo afectó pues, a los que tenían su dinero en pesos. ¿Sale, vale? Y entonces José López Portillo empieza a quejarse, empieza a llorar, a quejarse una y otra, y le echa la culpa a los banqueros. Y dice, no, mi gobierno no tuvo la culpa. Aquí los que tuvieron la culpa y los que no saben manejar el dinero y la economía mexicana son los banqueros. Y entonces hace un decreto José López Portillo, detiene la parte de la banca mexicana y la nacionaliza. Pregunta de examen. En este momento de la historia, como le echa la culpa a los banqueros privados, entonces lo que hace es hacer un decreto para nacionalizar esos bancos y hacerlos públicos, hacerlos estatales, que el Estado, que el gobierno federal los administre, porque pues en teoría él le echaba la culpa a los bancos por la devaluación del peso. Y entonces, pregunta de examen, repito, José López Portillo, el 1 de septiembre de 1982, nacionaliza la banca mexicana. ¿Sale, vale? Esa es pregunta de examen, literal. Así se los preguntan. Presidente que nacionaliza la banca mexicana, José López Portillo. Y repito, la nacionaliza porque los acusa del mal manejo de dinero, de la mala distribución y de que ellos eran los culpables de la crisis económica. O sea, él sí estaba haciendo las cosas al 100% bien y los causantes, los culpables de esto que estaba ocurriendo en nuestro país eran los banqueros, los bancos, ¿no? Dudas, dudas.
dudas de lo que ocurrió durante el gobierno de José López Portillo. Acuérdense aquí solamente para recordar, para que revisen si se han notado las preguntas de examen. De José López Portillo tenemos que su modelo económico, su política económica fue el modelo de la Alianza para la Producción. Ahí está pregunta 1. Pregunta 2. Durante el gobierno de José López Portillo se genera la famosísima petrolización de la economía. Pregunta 2, repito, durante el gobierno de José López Portillo se genera la famosísima petrolización de la economía. Pregunta 3, durante el gobierno de José López Portillo se pone en marcha el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano. Pregunta 4, con José López Portillo se aplica el famosísimo impuesto al valor agregado, el IVA, que ya hoy día pues ya es normal para nosotros, pero imagínense en ese entonces la gente no estaba acostumbrada a pagar IVA y de repente de la nada, ¡pum! Ahí está, ahora pagas IVA a todo, o sea, a todo. Así como nos pasó con Enrique Peña Nieto en el 2015, cuando de la nada le puso el IEPS a la gasolina y ¡pum! De repente pasó de 11 a 15 pesos. O sea, de un día para otro, por un impuesto que le agregaron. ¿Sale, vale? Y luego me dicen, oiga, profe, ¿y quién agrega los impuestos? Ah, pues este tipo de reformas o de impuestos se aprueban en la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores, que en teoría representan los intereses del pueblo, son los que aprueban eso. O sea, el presidente como tal no puede. Los que lo aprueban son los legisladores. A ellos se les mandan las propuestas y ellos analizan las reformas, analizan las propuestas que son enviadas al Senado, a la Cámara alta, que es el Senado, a la Cámara baja, que son los diputados, y ya si la mayoría lo aprueba, se implementa. En sí el presidente solo manda propuestas y los que lo tienen que aprobar son los legisladores. Entonces, en este momento, pues José López Portillo manda esta propuesta y sus legisladores la aprueban. ¿Sale, vale? ¿Y quiénes eligen a los legisladores? Nosotros. Nosotros elegimos a los legisladores cuando votamos. O sea, en teoría hay legisladores de cada estado. Y en teoría estos representan los intereses del pueblo porque nosotros los elegimos. El detalle es que cuando vamos a votar, pues no sabemos quiénes son los diputados, quiénes son los senadores, no sabemos propuestas, no sabemos nada. Luego ni votamos. Pero en teoría, así funciona el sistema político mexicano. O sea, tendríamos que informarnos de quiénes son los diputados, quiénes son los senadores, y cuando se hacen elecciones, ver qué propuesta tiene cada uno de estos, ¿sale? ¿Vale? ¿Qué tendencias tienen su historial? Porque si no, nos pasa como con José López Portillo, que de repente ya todo tenía IVA. O sea, así como de la nada, así de la nada, puf, ya las cosas tenían IVA. ¿Sale? ¿Vale? Pregunta 4. ¿Se creó el CONALEP durante el gobierno de José López Portillo? Y pregunta 5. Se nacionaliza la banca. Se nacionaliza la banca. De hecho, en el examen de área 3 viene una pregunta donde cuentan esta historia de presidente mexicano que se compromete a defender el peso mexicano como un perro, pero que acusa a la así lo que les conté, así viene en el examen, en una pregunta de examen de área 3. ¿Sale, vale? Y es José López Portillo.
el que dice eso, así como Calderón dice, haya sido como haya sido, ya estoy aquí. Él es el que dice que va a defender el peso como un perro para que no se devalúe y chin, que se le devalúa. ¿Sale, vale? Ya quedaron anotadas las preguntas de examen. Perfecto. Sale, vale. Y pues vamos a inaugurar ya el neoliberalismo. No, acuérdense que todavía a este momento de la historia, en nuestro país existía un proteccionismo económico, es decir, había ciertos impuestos arancelarios, ¿no? Ciertos aranceles, es decir, se le cobraba o se tenía que pagar un impuesto a las importaciones, ¿no? Es decir, si un país quería meter un producto a nuestro mercado, a nuestra parte, a nuestro país y venderlo en nuestro mercado, le tenía que pagar cierto impuesto al gobierno y eso hacía que el precio de ese producto se elevara y pues ya no le convenía al otro país meter sus productos. ¿Sale, vale? Entonces, termina José López Portillo su gobierno en el 82, ¿sale, vale? Y entonces viene una nueva ideología. Siguen siendo del PRI, siguen siendo del PRI todavía, pero esta ideología se ve sustentada, se promueve, porque a partir de este presidente en adelante, todos los que gobernaron el país estudiaron posgrados en Estados Unidos. Y Estados Unidos, de hecho, ofrecía becas y ofrecía preparar a los políticos de otros gobiernos para adoctrinarlos en algo que se le conoce como neoliberalismo. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos se da cuenta que muchos países de América Latina estaban protegiendo sus economías mediante aranceles. Entonces, el neoliberalismo le enseñaba a la gente que la economía iba a ser eh, más dinámica si se limitaba la autoridad del Estado al máximo, es decir, que el Estado o que el gobierno no se metiera en la parte comercial y que dejara libremente a las empresas comprar y vender productos para que esta economía fuera más dinámica, que no se entorpezca. Y entonces, muchos políticos latinoamericanos y mexicanos se van a Estados Unidos y estudian en Harvard, en muchísimas escuelas estadounidenses, ¿vale? Maestrías en economía, en administración, en finanzas y obviamente todos esos estudios tenían tendencias neoliberales que se las metían a los políticos. ¿Sí me voy a entender? Y entonces con Miguel de la Madrid Hurtado inicia la famosísima tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? Ah, bueno, la tecnocracia son gobiernos que se van a caracterizar porque sus miembros son o están altamente preparados, o sea, tienen maestrías y tienen doctorados, pero esas maestrías y esos doctorados fueron hechos en el extranjero. Entonces, obviamente la educación que se da en otro país está enfocada a las condiciones económico-político-sociales del otro país. Obviamente, si hicieron maestrías y doctorados en Estados Unidos, esas maestrías en economía o en finanzas estaban ad hoc o acorde a las condiciones político-social económicas de Estados Unidos. Y entonces ya nos regresaban a todos esos políticos súper preparadísimos, pero estaban preparados para unas condiciones políticas, sociales y económicas de otro país, no del nuestro. ¿Sí me doy a entender? Y por eso se caracteriza la tecnocracia, porque son gobiernos con gente súper preparada, con maestrías, doctorados, postdoctorados,
pero en el extranjero. Y obviamente estaban totalmente ajenos a las condiciones del país al que iban a gobernar. O sea, ellos traían ideologías de Estados Unidos y pensaban que iban a funcionar aquí en México, cuando en México nada que ver con Estados Unidos. ¿Sí me doy a entender? Y no solo esto, pregunta de examen. Con Miguel de la Madrid Hurtado viene la famosísima neoliberación. Inicia el proceso neoliberal. Repito, pregunta de examen. Con Miguel de la Madrid Hurtado inicia el gobierno neoliberal, inicia el neoliberalismo en México. ¿Y en qué consistió este neoliberalismo? Pues en que íbamos, ahí va, ¿en qué consistió el neoliberalismo? Bueno, el proteccionismo económico era proteger el mercado nacional, evitando que invadieran productos extranjeros el mercado nacional. ¿Cómo? Pues le metían impuestos a las fronteras, a las importaciones. Y entonces ese impuesto era muy caro para los extranjeros y ya no les convenía pagarlo porque tendrían que subir mucho el precio de su producto y ya no se iba a vender en México. Eso hacía que no entraran productos extranjeros al mercado nacional, que México tuviera que hacer sus propios productos y que solo se vendiera y se comprara y se comercializara lo hecho en México. México sí podía exportar, pero no permitía la entrada de productos extranjeros. Eso obviamente generaba una economía en la que el dinero se quedaba en el país. Pero obviamente si entran productos extranjeros y nosotros compramos productos extranjeros, pues ese dinero se va a las empresas del extranjero. Entonces no le convenía mucho al gobierno mexicano. Eso es el proteccionismo económico. Protegemos la economía evitando que los productos extranjeros entren a nuestro territorio y produciendo nuestros propios productos. De hecho, durante el proteccionismo económico previo al neoliberalismo, México hizo su propia tecnología. Aquí se hacían televisiones, se hacían lavadoras, se hacían refrigeradores. Los refrigeradores viejitos que hacían escarcha estaban hechos en México. De hecho, Lázaro Cárdenas crea el Instituto Politécnico Nacional con la intención de que México pudiera hacer su propia tecnología. De hecho, en los orígenes del Poli, Lázaro Cárdenas se trajo a profesores, ingenieros, matemáticos, físicos de la URSS. La mayoría de los maestros del Poli eran soviéticos. Y en ese momento de la historia, la URSS era potencia mundial, era lo mejor de lo mejor en matemáticas, en física, en ingeniería. Acuérdense que la URSS fue el primer país en lanzar un satélite al espacio. Lanzó el Sputnik 1, ¿se acuerdan? Pues entonces Lázaro Cárdenas aprovecha esto, trae ingenieros físicos y matemáticos soviéticos al Poli y con el Poli intenta que México cree su propia tecnología. Y durante este milagro mexicano, previo a este gobierno, funcionó. Había cierta producción, había cierta situación, sale, vale, pero cuando llega Miguel de la Madrid Hurtado y trae ideas estadounidenses, Miguel de la Madrid Hurtado implementa el neoliberalismo. ¿Qué es eso? Neoliberalismo es liberar el comercio internacional. Es decir, todos estos aranceles, estos impuestos que se ponían a las importaciones para evitar que entren productos extranjeros e invadan los mercados locales, los quita o los reduce al mínimo. ¿Para qué? Para promover el comercio internacional y que en teoría la economía sea más dinámica. ¿Sí me doy a entender?
Entonces, a partir de Miguel de la Madrid Hurtado con el neoliberalismo, empiezan a entrar muchos productos extranjeros a nuestro territorio nacional. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué es malo, profe? Ah, pues imagínense, por ejemplo, que tenemos a la señora de la esquina que vende sus hamburguesas y pues como ella tiene que comprar todos los insumos al menudeo, tiene que vender sus hamburguesas a 40, 50 pesos, ¿no? La pura hamburguesa. Y entonces, gracias al neoliberalismo, McDonald's logra entrar a nuestro territorio y entonces se pone en la otra esquina y McDonald's te vende por 50 pesos hamburguesa, papas y refresco y te da todo tu paquete en 10 minutos. Entonces, ¿a dónde le vas a comprar? A la señora que te vende en 50 pesos la hamburguesa solita y que se tarda 15, 20 minutos en hacerla porque le estás haciendo a mano y todo, ahí poco a poquito. O te vas al McDonald's y por 60 pesos te compras el paquete con la cajita feliz que tiene el juguete, las papas, el refresco y la hamburguesa en 10 minutos. Pues obviamente la gente empezó a irse y a comprarle a empresas multinacionales que producían en masa y mercados locales empezaron a quebrar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si México tuviera la capacidad o tuviera suficientes empresas como para competir e invadir mercados internacionales, eso estaría bien. Pero México en ese momento de la historia no lo tenía. ¿Sale, vale? Y entonces, debido a esto, México entra en un periodo en donde los pobres se hicieron aún más pobres y vino una pobreza extrema bien, bien marcada. ¿Sale, vale? Para lo cual Miguel de la Madrid Hurtado en 1983 crea la Comisión Nacional Alimentaria. Continúa el programa de abasto a zonas marginadas urbanas, el PASMU, y se crea la famosísima CONASUPO, que ya eso ya es más actual, ¿no? Ya han escuchado hablar acerca de la CONASUPO. No, Joana, esta todavía no. Y entonces esta CONASUPO es la que pone tiendas, ¿sale, vale? En la que se trata de dar productos de canasta básica a precios accesibles. CONASUPO es la Comisión Nacional de Subsistencia Popular. La CONASUPO para el pueblo, ¿vale? ¿Vale? Y entonces esta CONASUPO llega al 96% del país y también se crea la DICONSA, que surtía de productos de canasta básica a las tiendas CONASUPO. Pero esto fue porque la gente moría de hambre. O sea, la gente literal no tenía para comprar lo mínimo, lo más básico. ¿Sale, vale? Y entonces, obviamente, toda esta crisis económica que se generó por el neoliberalismo y por quitar y no solo eso, fíjese, porque el neoliberalismo, aparte de liberar los mercados internacionales, es decir, de quitar los impuestos arancelarios, propone o promueve la no intervención del Estado. Acuérdense que en gobiernos anteriores el Estado, o sea, el gobierno, regulaba los precios de la canasta básica para que la gente pudiera comprar lo necesario para vivir. Y no solo eso, regulaba el salario mínimo. ¿Sí me voy a entender? Para que el salario mínimo le alcanzara a la gente para comprar comida y lo necesario para vivir de una manera decorosa. Pero el neoliberalismo dice, no, el Estado no tiene por qué controlar nada. El Estado no debe de interferir en ningún aspecto económico del país para que la economía sea dinámica. Y entonces
También la política neoliberal promueve que no haya empresas estatales, es decir, que no haya empresas públicas, porque las empresas públicas pues, son controladas por el Estado y no queremos que haya intervención estatal en la parte empresarial y económica del país. ¿Sale, vale? Y entonces, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado con el neoliberalismo, empiezan a venderse muchas empresas que se habían creado, empresas estatales, empresas públicas. Empieza a entrar productos extranjeros y a violentar el mercado local. Empieza a quebrar empresas pequeñas mexicanas, tienditas chiquitas de México, la gente empieza a caer en pobreza y entonces viene una crisis económica enorme. ¿Se acuerdan que el dólar costaba 76 pesos? Pues ahora alcanzó los 150 pesos. O sea, si ustedes querían comprar un dólar, tenían que pagar 150 pesos por dólar. ¿Sí me voy a entender? Y obviamente todo esto trajo inconformidad en el pueblo. Y surge el famosísimo Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque no solo eso, durante los gobiernos neoliberales y en general hasta el momento durante todos los gobiernos, se había olvidado al grupo indígena, al sector indígena. Entonces, o sea, ya estaban olvidados, pues ahora aún más. ¿Sí me voy a entender? Al grado de que una de las candidatas para la presidencia de los siguientes, de los comicios de este año, hay un video en donde dice, los indígenas quieren ser pobres, ¿por qué les quieren dar algo más? No, déjenos ser pobres. Eso, hay un video que dice eso, una de las candidatas a la presidencia de este año, imagínense. O sea, entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional surge con la intención de hacer visibles las necesidades del sector indígena. Y otra vez viene otro grupo que también está en contra de de todas estas políticas neoliberales, y se origina el famosísimo Frente Democrático Nacional, que es el papá del PRD. ¿Sabe, vale? Y este Frente Democrático Nacional, pues dice, oye, no inventes, estás implementando este sistema neoliberal y le estás dando en la torre a la economía, al pueblo, a todo. Ve ya cómo está el dólar ya está en 150 pesos. Y ustedes dirán, ay, no, profe, es que sí está bien caro ya. Uy, espérense el siguiente sexenio. Todavía viene aún más, ¿sabe, vale? Y no solo fue eso, ¿qué creen? Pues bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué pasó en el 85, en 1985, en septiembre? ¿Alguien por ahí se acuerda qué pasó en septiembre de 1985? Efectivamente, el terremoto. Híjoles, pues imagínense, o sea, estábamos en crisis económica. ¿Sale, vale? La gente moría de hambre y luego nos tiembla. O sea, se cae media ciudad y todavía Miguel de la Madrid Hurtado tiene la desfachatez de decir, no necesitamos ayuda. Mi gobierno puede levantar al país de este desastre. Y pues obviamente no pudo. Entonces, al no poder, la gente tuvo que organizarse. Y a partir de este gobierno, como el gobierno no hacía las cosas, surgen, pregunta de examen, las organizaciones no gubernamentales, que eran personas que se organizaban para hacer tareas y funciones que le correspondían al gobierno, pero que el gobierno no hacía. Y una de las organizaciones no gubernamentales más famosas que se creó, que se originó a partir del terremoto del 85,
fue la de los famosísimos topos, que eran personas que se metían debajo de los escombros para tratar de rescatar a personas que habían quedado atrapadas durante el terremoto. De hecho, hubo hospitales que se cayeron, bebés quedaron debajo de escombros y los sacaron vivos, imagínense. Pero la gente tuvo que organizarse porque el gobierno no podía, no pudo, no hizo nada. O sea, si no hacía nada, después de esto ahora menos. ¿Sale y vale? Y entonces acusa a las empresas paraestatales. ¿Qué son las empresas paraestatales? Empresas públicas, empresas que son administradas por el gobierno federal. ¿Sale y vale? Las acusa de monopolizar actividades, de padecer corrupción, de ser ineficientes, de tener una mala administración. O sea, sí, pero toda esa corrupción fue promovida por los gobiernos anteriores. Acuérdense que hasta les mencioné que uno de los gobiernos anteriores permitió así, pero bien descaradamente la corrupción y que a partir de ahí creció y ya luego no se pudo detener. Y entonces Miguel de la Madrid Hurtado, que pregunta de examen, con él inicia todo el neoliberalismo en México, para supuestamente acabar con esta corrupción y con este monopolio de actividades, empieza a vender las empresas paraestatales. Y vean, existían 1,155 empresas paraestatales, empresas públicas, al inicio del gobierno de Madrid, al gobierno de Miguel de la Madrid. Y cuando su gobierno termina en 1988, solo quedaron 400. O sea, vendió más de la mitad. ¿Por qué? Porque las acusaba de ser corruptas, de monopolizar actividades, de una mala administración. Oiga, profe, ¿qué es monopolizar? Ah, bueno, ¿alguien de ustedes ha jugado Monopoly? ¿Alguien de ustedes ha jugado como turista mundial? Solamente que el Monopoly pues tiene el término de monopolizar. Ven que mientras más propiedades compres, más rápido ganas porque haces que los demás quiebren. Pues el monopolizar es eso, es acaparar todo un sector económico. Es decir, yo compro, yo me encargo de cubrir esa necesidad y ninguna otra empresa lo puede dar. Por ejemplo, aquí en México estaba Pemex, ¿no? Que era la única empresa autorizada para producir, vender y distribuir gasolina en el país. Eso es un monopolio, que solamente una empresa pueda generar ese servicio. Por ejemplo, en México, la Comisión Federal de Electricidad, que es la única empresa aquí en el país que nos puede dar energía eléctrica, ¿no? Ahí es un ejemplo de monopolio. Y obviamente, si se permite la corrupción y la mala administración, pues sí, los monopolios son malos. Pero si una empresa fuerte, ¿vale? Y administrada de manera eficiente, sin corrupción, acapara el mercado de un sector económico, pues dependiendo de cómo se maneje, pues es relativamente adecuado. ¿Sale, vale? Y entonces, para acabar con estos monopolios que Miguel de la Madrid acusaba como corruptos y como mal y como ineficientes, pues les digo, empieza a vender un buen de empresas, ¿sale, vale? Acuérdense, pregunta de examen, con Miguel de la Madrid Hurtado inicia el neoliberalismo, no se les olvide, surgen las ONGs, ¿sale, vale? Y pues lo único que Miguel de la Madrid Hurtado no vendió pues fue la CONASUPO, Fertimex, Ferrocarriles Nacionales, Pemex, CFE, Telmex todavía no lo venden, ¿sale, vale? Y
¿Se acuerdan que en el gobierno pasado apenas acababan de nacionalizar los bancos? Pues Miguel de la Madrid Hurtado dijo, no, o sea, ¿para qué nos metemos en camisa de 11 varas? Mejor vamos a promover una administración mixta. Y entonces los bancos se los empieza a dar a particulares, a privados, a venderlos a privados. Y el gobierno mexicano solamente iba a supervisar. ¿Sale, vale? También en enero de 1986, México ingresa al GATT, ¿vale? El GATT es un tratado, una región, un bloque económico, un acuerdo económico en el que varios países están de acuerdo en comerciar entre ellos. ¿Sale, vale? Entonces, cuando México ingresa al GATT, lo hace con miras a hacerle frente a la globalización, pero obviamente, para poder promover el comercio internacional, se eliminan los impuestos arancelarios. ¿Sale, vale? Y entonces, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado intenta aumentar las cuotas de la UNAM. O sea, ya tenía como que la idea de privatizar a la UNAM, imagínense. O sea, ya quería vender la UNAM a un privado, ya que el privado se encargaba de la UNAM. Y entonces, pero pues la UNAM, no, o sea, la UNAM es la UNAM, ¿no? Y los estudiantes de la UNAM tienen un poquito más de conciencia social. Entonces, pues que los estudiantes de la UNAM se organizan y hacen una huelga en 1986 en contra de el alza de las cuotas de la UNAM. El Consejo Estudiantil Universitario se organiza y dice, no, 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 aquí nosotros somos autónomos y tú aquí no puedes venir a decirnos qué hacer y qué no hacer. Tú nada más tienes el compromiso de dar el presupuesto para que la UNAM lo pueda administrar, pero la UNAM decide cómo y cuánto va a cobrar de cuotas, etcétera. ¿Sale, vale? Pero vean, ya se quería meter con la UNAM. ¿Sale, vale? Y entonces, la pobreza sigue, ¿sale, vale? Y se presenta el programa de alimento y crecimiento, el PAC, ¿sale, vale? Con miras, pues, a un crecimiento económico internacional, pero seamos realistas, ahorita la situación del país estaba, muy mal, ¿vale? Y ya cuando llegamos a 1988, se da el fraude electoral más grande de la historia en México, ¿vale? Porque ya existían 3 candidatos. Estaba el candidato del Frente Democrático Nacional, que es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sale, vale? Estaba el candidato del PAN, que es Manuel Cloutier, y estaba el candidato del PRI, que es Carlos Salinas de Gortari. Y entonces vienen las elecciones y la gran mayoría de la gente pues votaba por Cuauhtémoc Cárdenas, todo, o sea, todo el mundo era Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cuauhtémoc Cárdenas es hijo de Lázaro Cárdenas y tenía una mentalidad similar a la de Lázaro Cárdenas en beneficiar o en pro de la gran mayoría. Entonces, pues prácticamente todas las boletas estaban a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sale, vale? Y ya termina la votación, empieza el conteo y obviamente pues iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y de repente de la nada se cae el sistema. Ya no había sistema, ya no había cómputo, ¿sale, vale? Y horas después, cuando se restablece el sistema, mágicamente había ganado Carlos Salinas de Gortari. ¿Sale, vale? Y les dieron por ahí, obviamente la gente estaba molesta, la gente se reunía en los municipios, en las cabeceras municipales,
y estaban animadas, motivadas a levantarse en contra del gobierno si Cuauhtémoc Cárdenas así lo pedía. ¿Por qué? Porque le habían hecho un fraude. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque había boletas quemadas, enterradas, si me voy a entender. De hecho, la comisión electoral, esta parte que se encargaba de las elecciones, le dice a la gente inconforme, ok, muestren pruebas de que hubo un fraude y si me las traen, en cierto tiempo aceptamos esta situación y hacemos un reconteo, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, ¿sale, vale? Y la gente empezó a encontrar costales llenos de boletas a favor de Cuauhtémoc Cárdenas enterrados, ¿sale, vale? Algunas quemadas, o sea, en todo México. Y ya cuando llevaron las pruebas, este instituto les dice, ¿sabes qué? Pues ya se pasó el tiempo. Como ya se pasó el tiempo y ya legalmente tomó el poder Salinas de Gortari, pues ya no podemos hacer nada. Te tienes que aguantar y pues ya es hasta el siguiente periodo. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Preguntas de lo que ocurrió durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado de aquí. ¿Qué preguntas vienen en el examen? Pregunta 1, ¿sale, vale? Que con él inicia la tecnocracia. Pregunta 2, con él inicia el neoliberalismo. Pregunta 3, con él se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pregunta 4, con el resultado del terremoto del 85 se originan muchas organizaciones no gubernamentales. Y pregunta 5, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México ingresa al GATT, que hoy día es la Organización Mundial del Comercio. ¿Sale, vale? Y obviamente quita totalmente o minimiza, elimina casi en su totalidad todos los aranceles. Pregunta 1, la parte de la tecnocracia. Con él inicia la tecnocracia, que acuérdense que les expliqué que son gobiernos con personas súper preparadas, pero en universidades extranjeras y obviamente con situaciones y contextos totalmente ajenos a la realidad mexicana. ¿Sale, vale? Y pregunta 6, con él o al finalizar su gobierno se da el mayor escándalo electoral en la historia de nuestro país. ¿Sale, vale? ¿Dudas?